o de las mujeres trabajadoras, como muy bien planteó la necesidad del plural, la profe Yusmedia, que es completamente cierto. ¿Qué nos ha significado en nuestras vidas? ¿Qué nos ha significado en nuestros haceres y seres? Y en torno a eso también de pronto una reflexión en cuanto a qué es eso que nos gusta, que nos parece importante, que resaltamos del 8 de marzo y qué prácticas o situaciones no nos disgustan, no estamos tan acordes con ellas. Entre otras esto en esta lógica de alejarnos de esta lógica de celebrar, de volverlo como un día comercial de celebración, algo así, y no un espacio de conmemoración. Y finalmente, pues ahí vamos mirando cómo se va dando la conversación, invitar un poco a una reflexión asociada a anécdotas o situaciones particulares donde se evidencia esta estructura patriarcal asociada a la perspectiva de cada una de nosotras. Cada una de nosotras fue invitada aquí en razón de como un lugar que ocupa como docente administrativo o estudiante, pero acabamos de conversar nosotros, eso es solo una parte de toda esa complejidad que somos. Sí, de los diferentes lugares en donde estamos, de los diferentes roles, como compañeras, como madres, como investigadoras, como, bueno, toda la cantidad de lugares. Entonces, la idea es también reflexionar sobre esos diferentes lugares donde estamos. Entonces, con la primera pregunta, si están de acuerdo, compañeras, comenzamos como que qué ha significado en la vida de cada una de nosotras este 8 de marzo. Empezamos contigo para venirnos para acá. Hola, bueno. ¿Qué significa este día? Para mí este día, digamos que antes de los 12 años no significaba nada, pues porque no tenía consolidada mi identidad de género, entonces era un día particular. Cuando de forma natural vivo el proceso de desarrollarme, como lo llaman las mamás, eso empezó a tener sentido porque empecé a tener que tener cuidado cada mes en unas fechas especiales que me llegaba la menstruación. Entonces, inicialmente yo veía que ese día había flores, chocolates, que ese día mi mamá no cocinaba en la casa. Sí, y entonces ahí empiezan a generarse, empieza Vanessa a generar identidad frente a qué era eso de ser mujer y a cuestionar lo que pasaba año a año en las mujeres de mi familia, ¿no? Tengo que decir que tengo origen en Santander y entonces en Santander varias mujeres son matriarcas, ¿sí? Y han ejercido autoridad y existen dichos que dicen que se enojan y que hablan duro, pero también parte de que han sido mujeres muy trabajadoras. Parte que el himno dice siempre adelante ni un paso atrás, y digamos que todo eso en Vanessa iba ahí como haciendo mello. Bueno, para mí, ¿qué ha significado el 8 de marzo? Yo conozco de este movimiento externo porque, bueno, dentro del territorio no hay como una visión de fechas, ¿no? Entonces, para uno todos los días son los mismos. Ya cuando empecé a salir a la ciudad, por ahí como en el 2017 más o menos, empecé a escuchar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Entonces me preguntaba, ¿y qué será esto? Me interesaba mucho porque decía, bueno, yo soy mujer, me interesa saber de qué hablan. Entonces sí, como que empecé a buscar información y como a aceptar eso, de que, bueno, hay otras mujeres que han vivido unas experiencias no muy buenas y que, bueno, yo soy mujer y no sé qué voy a tener hacia el futuro, qué va a ser de mí. Entonces, sí me identifico con esto, me parece importante que nos unamos todas y, bueno, ha sido como un trabajo más personal de adaptarme como a
a esa visión occidental, la llamaría yo, que puede haber. Ha sido un proceso de adaptación, yo creo que bastante fuerte, porque pues hay una visión cultural que de pronto no permite a uno pensar como que hay diversidad de cosas que suceden, ¿no?, en el mundo. Entonces, ahí yo empecé a relacionarme con esta fecha, me ha parecido muy importante, que para mí ha sido un proceso, ¿no?, de aprendizaje constante, que hasta ahora sigo aprendiendo de esto. Ayer estaba como que mirando más videos, más cosas. Es algo que siento que también me mueve, pero que de pronto digo, bueno, es una vivencia como íntima que tengo que tener y bueno, todos expresamos este día de manera diferente. En mi caso, pues, es como sentirlo internamente. Bueno, en mi caso, ¿qué significa el 8 de marzo? Yo soy de Tunja, Boyacá. Estudié en un colegio mixto público, se llama el Colegio Boyacá. Cada que llegaba el 8 de marzo, los hombres nos llevaban una rosa a las mujeres. Y una vez nos llevaron una muñequita de masmelo. Entonces era como el momento en que los niños les daban a las niñas un regalo y les decían feliz día. Y a medida que vamos creciendo, vamos madurando, voy a Bogotá, empiezo a entender que el 8 de marzo es una conmemoración a la muerte de muchas mujeres que, estando en el trabajo en condiciones desfavorables, fallecen. Entonces empiezo a entender que el 8 de marzo es el día de conmemoración de la mujer trabajadora. Y al mismo tiempo es un poco raro porque en cierto sentido todas las mujeres son trabajadoras o somos trabajadoras, trabajadoras en el hogar, trabajadoras en una empresa, en una institución, trabajadoras en crear una comunidad. Digamos, las comunidades sin mujeres usualmente no tienen cohesión social de esa parte del cuidado que es muy innato a la mujer. Pero también a medida que crecemos y nos damos cuenta que la conmemoración es más importante, entonces estamos encontrando en el 8 de marzo una resistencia masculina a la celebración de la conmemoración de la mujer trabajadora. Entonces, un poco como que a lo largo de mi vida ha surgido varios entendimientos sobre qué es el 8 de marzo. Hoy en día lo entiendo como una celebración a esa tenacidad que hemos tenido las mujeres para entrar en el campo laboral fuera del hogar, porque no es fácil. Yo creo que más tarde lo comentaremos un poco. Creo que no es la misma, no son las mismas oportunidades para hombres y mujeres. Y tristemente veo también cómo esa lucha de las mujeres en reconocerse como partícipes de una economía y tratando de insertar y escalarse también está siendo resistida. Es un poco también mi sensación hoy en día del 8 de marzo. Gracias, profe. Esta mañana, cuando estaba mirando cómo pensar este conversatorio, lo había encontrado hace rato, pero encontré un texto que se llama Confieso que he violado, que tiene que ver con una denuncia de una violación que hizo Pablo Neruda estando en la India. Pablo Neruda, Neftalí Ricardo Reyes Basoalto. O sea, si con alguien me enamoré en la vida fue con Pablo Neruda. Si alguien amé, el cartero de Neruda, la película, por Dios, qué maravilla. Y eso empezó a traer a mi memoria, venga, ¿cómo es esto? Espere. Y recordé que la primera vez que entendí, no entendí, asumí lo que significaba que un organismo internacional tipo UNESCO, Naciones Unidas, conmemorara algo, declarara algo, fue siendo muy niña, tendría yo no sé cuántos años. No sé qué año fue el Año Internacional de los Derechos del Niño, ¿alguien se acuerda? Hubo un año que fue declarado Año Internacional de los Derechos. Yo nací iniciando los 70, finalizando los 70 se declaró eso. Y yo me enteré por noticias, por la tele, por radio, qué sé yo. Y me le escapé a mi mamá, me trepé al techo, me agarré por allá, le cuento una cosa así, porque vivíamos en una escuela pública en Bogotá, en un barrio popular. Y le escribí una nota de mamá diciendo, desde aquí exijo que no me vuelva a dar muendas ni a regañar, porque estamos en el Año Internacional de los Derechos del Niño. Y mi mamá, váyase de allá, y yo,
le mando la carta. Ahí está, Año Internacional de los Derechos del Niño. Y mi mamá, bájese que yo no le hago nada, venga, tranquila, sí, los derechos del niño, baje, baje. Adivinen qué pasó cuando creí en el opresor que era mi mamá y bajé. Pues me gané una muenda, pero no sé, empecé a conectar eso de Confieso que violaba con esa anécdota, y tiene que ver con que para mí la conmemoración del 8 de marzo, yo siempre la amarré a la conmemoración del 1 de mayo, porque yo fui adolescente en la década de los 80. Entonces, mi mamá fue sindicalista, mi mamá fue en el sindicato donde trabajaba, fue la primera mujer directiva sindical a nivel nacional. Mi mamá fue la primera mujer en un sindicato de hombres del campo agrícola y empresarial. Y fue una mujer que anduvo con su hija, que era yo. Entonces, siendo muy niña, acompañaba a mi mamá en las marchas. Tengo un recuerdo muy doloroso de una marcha el 1 de mayo que en los 80, que la subieron a un camión militar y se la llevaron. Yo solo recuerdo que quedé así y me la arrancaron de mi mano. Y los compañeros del sindicato después me resguardaron y, bueno, una cantidad de historias de esa época. Pero también recuerdo que uno de los primeros momentos que no se me borra, y ahora ya vieja, con 50 años puedo decirlo, de esos días es que teniendo yo, que 8 o 9 años, un hombre del sindicato en un ascensor no tuvo reparo en darme un beso con lengua. En el mismo sindicato en el que se peleaba por los derechos de la mujer trabajadora, donde yo supe la historia, siendo muy niña, supe por qué se conmemoraba ese 8 de marzo y ese 1 de mayo. Y conecté eso con Pablo Neruda, porque pues quienes se han movido en el mundo de las luchas saben lo que significa Pablo Neruda y lo que significa que en este momento se haya salido este tipo de documentos. Todo eso para decirles que el 8 de marzo yo lo he entendido siempre como un momento de lucha política, un momento de transformación, un momento también de reflexión. Me gustó mucho eso porque nunca lo había pensado así, Zainibini, es cierto, es un momento de mirarse uno, ¿no? De mirar, venga, ¿cómo he sido esto? Entonces, para mí significa como un mundo de recuerdos y una necesidad profunda de seguir encontrándonos, de seguir generando estas luchas necesarias para transformar una sociedad tan opresiva, al menos en términos de género, si no hablamos de la interseccionalidad. Eso. Y qué pena les conté el chisme, pero eso es parte de lo que hacemos las mujeres, contarnos nuestros chismes. Bueno, continuando, no, y hablar, que es muy, eso es algo muy bonito de una de las metodologías de trabajo feminista, es que parte de la construcción del conocimiento es contarse, aprender a escribirse, aprender a contarnos en nuestros términos. Entonces, la idea para continuar el conversatorio sería ya conociendo todo esto, qué es eso que valoramos, que nos gusta mucho del 8 de marzo, y cuáles son esas prácticas que nos gustan y prácticas que por el contrario consideramos que como que no, con las que no estamos de acuerdo. ¿Sí? Listo. Hola. Listo, profe. Bueno, esta era calentando, entonces ustedes estaban escuchando, pero para la segunda pregunta, si alguien quiere contar o responder esta pregunta que acaba de lanzar, al final, después de la profe Isabel, les podemos dar el micrófono, ¿vale? Entonces, ¿qué me gusta y qué no me gusta del 8 de marzo? Me gustan los detalles, a mí sí me gustan los detalles que reconocen a la mujer trabajadora, o sea, y que me feliciten, porque no ha sido de gratis, que yo me reconozca como una mujer trabajadora no ha sido de gratis y me ha implicado cuidado, esfuerzo, sacrificio, decisiones. Yo recuerdo en la universidad tenía una pareja y la pareja quería tener hijos y yo tuve en su momento que decir no o cambiarle el tema. ¿Sí? En un 8 de marzo también hubo un stand en la universidad que hablaban de los servicios amigables y de vea orientación para prevenir un embarazo, inicia tu sexualidad segura y en un 8 de marzo también tuve que decir sí, como me tengo que cuidar porque la sociedad no le pide al hombre que se cuide, pero a la mujer sí. Entonces tuve que ir a bienestar, al servicio de salud,
aprender cuáles eran los métodos, decidir un método para mí, porque sí veía como mis compañeras de colegio y algunas de la universidad les tocaba peor de duro que a mí por de pronto asumir la maternidad en la universidad. Entonces me gustan los detalles. ¿Qué no me gusta de esto? No me gusta que el 8 de marzo se hace evidente como lo que en la clase de sociología nos decían de que el capitalismo quiere individuos solos, sin familia, sin hijos, sin vínculos para que le sirva al sistema, pues cómo eso se está evidenciando en el día a día. Sí, entonces no me gusta el 8 de marzo eso. Que por ejemplo hace poco me inscribí a un curso y no me dejaron entrar a una clase de ese curso porque llegué con Juliana, que llegué con mi hija, ¿sí? Entonces, y las personas tenían toda la razón, o sea, no era un espacio seguro para mi hija, habían tornillos, tuercas, habían esquinas de mesas sin proteger, ¿sí? Pero entonces eso evidencia es que el mundo está pensado para individuos solos, sin familia, sin roles de cuidado, sin reconocer a la mujer y al trabajo que cumplen las mujeres, además de las tareas económicas que nos establece un campo laboral. Entonces eso es lo que no me gusta y a eso invito a la reflexión. ¿Quiere decir algo? ¿Opiniones? Y si no, continuamos aquí la ronda. ¿Sí? Como varias reflexiones que se han ido respondiendo a lo largo de la mañana desde la exposición de la profesora Yusmidia y también de las intervenciones de ustedes, pero se me ocurre mientras las escuchaba como todos estos estudios cómo dialogan con las particularidades de los sujetas políticas e históricas del territorio, de la región, y hablo de todo lo que comprende el Valle del Cacique Upar o Antiguo Magdalena Grande y el Caribe, cómo dialogan estas categorías con estas sujetas políticas e históricas. ¿Se escucha? Ah, sí. Bueno, ¿qué me gusta de este día? Yo creo que más que pensar en este día, lo que me gusta es que lleguemos como a la reflexión, ¿no? Que hemos hecho y que hemos estado afectando, que estamos produciendo y que dejamos de producir, no en el sentido económico. Entonces, este día yo creo que mucha gente felicita, se acercan a los demás, a las mujeres, a dar abrazos, pero más que eso yo creo que es importante que interioricemos, más que dar abrazos, llevarlo presente, llevarlo en el corazón, porque una simple felicitación pues cualquiera lo da. Y por eso creo que invito también como a reflexionar el día de hoy, que esa reflexión nos sirva para el futuro si en el pasado no lo hicimos. Entonces me gusta eso, yo, por lo menos yo siento que ese día estoy pensando, planeándome muchas cosas como mujer. Pienso que los demás podrían hacerlo, que todos estemos como en el son de eso durante el día. De pronto yo lo pienso así porque en la vida cultural, por ejemplo, que realizamos un ritual para que algo nos resulte, tenemos que pasar todo el día pensando en positivo, que eso nos va a dar un buen resultado. Entonces, como que ese pensamiento lo tengo para este día y pienso que no es simplemente, no sé, llegar a hacer muchas actividades o aparentar. Entonces eso me gusta, que
que podamos incluso estar aquí socializando, que nos podamos escuchar entre todos, todas. ¿Qué no me gusta? Todo lo contrario de lo que he dicho. Porque no me gusta, por ejemplo, que no sé, hoy estén felicitando y mañana hayan hecho daños peores que ayer o antes de ayer. Entonces, eso en cortas palabras. Gracias. ¿Qué me gusta? Me gusta todo, porque me gusta que una conmemoración es un ejercicio de memoria, que nosotras empezamos a recordar a nuestras madres, a nuestros abuelos, a esas referentes que nos han hecho quienes somos y de quienes tomamos en el día a día el ejemplo. Que no me gusta un poco escuchando a mis compañeras, y es que no debemos olvidar que los días de conmemoración de las mujeres, tipo Día de la Madre, Día de la Mujer, son los días más violentos del año, donde hay más ejercicios violentos en contra de las mujeres. Entonces, sí hay como un desvínculo entre la celebración y la cotidianidad, como que es una práctica un poco rota. Respecto a lo de las mujeres en el ámbito político del Cesar, estaba mirando acá el escenario, entonces yo me acordaba de Amparo Jiménez y ella en su ejercicio periodístico, cómo trataba como de ella misma buscar por los derechos de las mujeres y de los otros. Acá también tenemos como la imagen de la mayora Salabata, que también es un referente muy importante, o sea, la primera mujer indígena, al menos en Colombia, en la ONU, representándonos. Es muy, muy importante recordarla. Hace un año tuvimos aquí a la señora Aurora, que es la presidenta de una empresa, digamos, caficultora orgánica que se llama ANEI, y todo el esfuerzo que ella ha hecho por llevar esta práctica económica a la sierra, y ha sido muy importante. Estaba Silsa, bueno, doña Aurora Aruaca. Estaba Silsa, que es una mujer también lideresa en temas de telecomunicaciones, Cancuama, que hace parte de la mesa Tairona en todo el tema de comunicaciones. Estaba la señora Ligia, que ella es la presidenta del nodo de reservas de la sociedad civil, acá en estas reservas naturales, también contándonos su experiencia y cómo ella también como mujer estaba ayudando a toda esa conformación del nodo de reservas. Y estaba, no recuerdo su nombre, del movimiento, ¿cómo es, profe? El movimiento de las mujeres acá en Valledupar, de la Red para la Ya, que un ejemplo, una señora tenía 40 y no sé cuántos años y tenía 9 hijos y ha estudiado, y sus hijos ya, mejor dicho, están. Entonces creo que nosotros hemos tratado de hacer un poquito ese ejercicio de memoria, reconociendo el papel de la mujer también acá en el Cesar. Entonces, bueno, eso me recuerda, eso me parece lo bonito, la conmemoración, el ejercicio de memoria en un país desmemoriado es supremamente importante. Y no me gusta que esa memoria muchas veces no se reconoce y se olvida. Es como si el sentimiento estuviera, digamos, desprendido de la acción, y tenemos es que traerlo y reflexionar y vivir de acuerdo a esa memoria, ¿no? Como que se vincule. Es como mi reflexión. Gracias. ¿Alguien quiere aportar preguntas, dudas, inquietudes, comentarios? Bueno, mientras se deciden, yo les cuento. A mí lo que me gusta es que sea un buen pretexto para este tipo de situaciones, para conversar, para debatir, para poner el centro de la opresión de género en los debates, que gente que no quiere saber nada de esto le toque pasar por acá y se obligue. Eso me gusta mucho, que sale, nos pone, es muy parecido a lo del árbol, es decir, me permite expresar unas cosas, así eso después me signifique cosas. No en vano pasa esto de que el Día de la Madre y el Día de la Mujer aumenta la violencia. Es obvio que ante una acción tan fuerte de presencia, la respuesta patriarcal sea el tratar de rechazarla. O sea, no es en vano, no es porque sí, no es casualidad.
suele pasar, igual que la juguetera que me dio mamá ese día cuando me bajé el árbol. Pero para mí quedó claro que yo me podía subir a un árbol y enarbolar mis derechos. Entonces me gusta mucho ese pretexto, me gusta mucho todo, encontrarme, reflexionar con todas las personas. Y lo que me disgusta es esta lógica de felicitación. Como yo siempre asocié el 8 de marzo al 1 de mayo, para mí ese de felicitaciones o feliz día es como si el día del 1 de mayo saliéramos todos a decirnos feliz día, o el patrono en términos sindicalistas le dijera a uno feliz día. No, espera, aquí la conmemoración no es en esos términos, entonces ese feliz día no va. Ahora, con lo de las rosas, por ejemplo, los chocolates, a mí me pasa que por la tradición de la que yo venía, era poco chocolate y poco de eso en el mundo en el que me movía. Entonces, siendo joven, no dejaba de agradarme recibir una rosa, pero no porque me dieran la rosa, sino por ciertas personas que me daban la rosa, hombres y mujeres, porque eso sí teníamos una tradición entre mujeres que entre nosotras nos regalábamos cosas y era muy bonito. Pero con el tiempo sí ha llegado a chocarme porque se ha vuelto una formalidad. Eso también me disgusta mucho, que pasemos de lo que significa en términos de contenido a quedarnos en la forma. Entonces salimos y les aseguro que por todo lado hay cosas asociadas a el Día de Conmemoración de la Mujer y bueno, y el Día de la Mujer, así tal cual, sin más preámbulo y ya. Y quedamos en la forma y se vacía completamente el contenido. Eso me disgusta mucho, al punto que hubo una época que dije, ese 8 nada, hasta que no se vuelva a reivindicar lo que significa. Eso. Y creo que nomás era con respecto a esa pregunta. Entonces, la profe Yus. Quiero decir que sí hay históricamente una relación entre el 1 de mayo y el 8 de marzo. Resulta que el 1 de mayo el movimiento sindical, digamos los trabajadores de Estados Unidos, hicieron una marcha en Chicago reivindicando los 3-8. El derecho a 8 horas de trabajo, reivindicando derecho a 8 horas de estudio y 8 horas de descanso. Pues eso fue concedido para los hombres trabajadores y no para las mujeres. Entonces el 8 de marzo las mujeres trabajadoras empezaron su lucha por el reconocimiento de los 3-8 para ellas. Entonces creo que están íntimamente relacionados. Una anécdota, la profe ahorita la cuenta. Si quiere, profe. Gracias, profe. Pues quiero agradecerles mucho a ustedes por compartir sus experiencias, sobre todo como por ampliar esa visión de qué es ser mujer, que estuvimos ayer en una reunión con la Red de Mujeres del Caribe, del cual la profesora Yusmía hace parte y es fundadora, y nos decía, somos diversas. Estuvimos con la profesora Mónica. Entonces, digamos que desde la diversidad, entendernos es muy interesante. Y eso pues lo permiten las identidades propias, el reconocimiento desde el lugar de cada una y ese ejercicio de, bueno, ¿qué fue para mí el Día de la Mujer? Cuando fui consciente de eso, me remitió a cómo me sentía yo en mi colegio, ¿sí? Que era para mí el Día de la Mujer en mi círculo de amigas y de amigos. Y yo me acuerdo que yo hacía un ejercicio de, hay que celebrarle a las niñas. Yo pensaba eso, porque yo me reconocía como una niña diferente, ¿sí? Tenemos que hablar con los muchachos, con nuestros amigos, qué es lo que le vamos a hacer a las niñas, porque yo no quería estar en el grupo que recibía el chocolate, el osito, pero me parecía tierno verles a mis amigas la sonrisa cuando los niños, los muchachos les organizaban eso. Entonces yo hacía parte de, bueno, yo creo que a ellas les puede gustar este año estas gomitas que han salido, o bueno, como ideas. Y bueno, en lo particular creo que he tenido muchos privilegios, porque en mi casa somos 2 hermanos, yo soy la mujer mayor y no me prohibieron jugar deportes con ellos, pero yo era mala. Entonces yo era una frustración para mi mamá porque ella era deportista, basquetbolista, pero en un punto me dijo, ay mira ya,
no lo intentes, tú eres artista. Pero sí, pero obviamente también he sido víctima de muchos tipos de violencias de género. He comprendido que había diferencia en el trabajo que les tocaba a mis hermanos hombres y a mí, y eso pues a partir de ejercicios como este. Muchas gracias. Mientras alguien levanta la mano, quería también apuntar un poquito al comentario que hizo el profe Hamilton, y es que, y tiene que ver con lo regional, porque es decir, un recuerdo que yo tengo también de comprender, no de fondo, ¿no? Pero sí es donde estaba parada lo que significaban las luchas aquí en el Caribe colombiano. Bueno, uno para mí clave fue, bueno, yo soy del interior y para todos saben que nosotros, el sueño es la de la propaganda esa, nos vamos para Cartagena, pues al punto que Rodolfo Hernández puso como uno de sus ítems, yo los voy a llevar a todos a conocer el mar. O sea, calculen lo que significa para quienes somos del interior lo que es estar en esta región. Sí, o sea, es una cosa impresionante. Entonces, siendo también niña en el sindicato, lo que les contaba mi mamá y yo, que éramos las únicas mujeres en una organización sindical de hombres y más hombres, siendo niña llegó una compañera que venía del sindicato de Ciénaga Magdalena, una mujer, estaba hablando de la década de los 80, que ser mujer sindicalista en esa época, vaya que sí era, y cuando empezamos a echar para atrás y pensamos en lo que significa para este país Mariacano, por ejemplo, y otras mujeres, solo hablo de una de las tantas. Y fue una compañera de la que desafortunadamente nunca supe su nombre. Y para mí como niña fue maravilloso, porque pues, un mundo de hombres, un sindicato, imagínense a los 80, esa época nadie iba a estar, lo que tú decías, eso no es un espacio para familia, menos para mujer con hijo. Y muy bonito, reivindicamos a la mujer, pero no traiga aquí al niño. Y bueno, entonces me tocaba ir a la pata de mamá. Cuando llega esta mujer, pues fue una mujer, ¿sí? Me cuidó, jugó conmigo, además era muy joven, porque ese es el otro aspecto que es importante que toquemos, la relación con las mujeres jóvenes. Era una mujer muy joven, muy activa, que venía a contarnos la situación de los compañeros en las bananeras, que para esa época yo ya había leído 100 años de soledad, entonces yo conecté esa historia con esta mujer, fue algo muy bello. Ella dio el informe en una época muy dura aquí en Colombia y se regresa. Yo solo la vi, estuve con ella. La siguiente vez que la vi, días después, la compañera de regreso a Ciénaga la habían secuestrado, bueno, no la han secuestrado, la habían desaparecido. La golpearon, la volvieron pedazos, pensaron que la habían matado. Es una historia muy parecida. Lo que le pasó fue muy parecido a lo de Ginette Bedoya, para los que no saben, busquen. La violaron, le pasó de todo. La dejaron medio muerta, pensaron que la habían matado, no la mataron. Y quien la encontró, ella solicitó ahí, lo que pudo fue que la volvieran a llevar al lugar donde estábamos reunidos los demás sindicatos. La siguiente vez que yo la vi a ella estaba en una silla de ruedas con la cara completamente desfigurada. No podía casi hablar. Eso me marcó muchísimo y cada vez que yo pienso en lo que significa la lucha de las mujeres, aquí en el Caribe, por supuesto, pero en casi que en cualquier lugar, me queda claro que eso se paga muy caro. Es decir, cuando hablamos del protocolo y todo eso son logros y decimos queremos esto y vamos por esto y bien, pero a veces nos olvidamos que está y lo podemos, y tenemos este día y todo esto porque las textileras en Nueva York murieron quemadas. El patrono no tuvo problema en cerrar la puerta y que murieran quemadas, igual que los 4, los 5, los 8, los 7 de Chicago, bueno, no recuerdo cuántos son. Entonces era eso, es decir, la conexión, aunque tiene que ver con procesos culturales regionales, también tiene que ver a manera de ver, es mi lectura, por supuesto, con miradas también de clase. Entonces, para mí, por ejemplo, es muy difícil asociar la región Caribe
a un poco lo que ha sido el Caribe en estos últimos 20 años. A ver, pensamos por allá cosas que están pasando con un hijo de un presidente, cosas de ese tipo. Me cuesta mucho asociarla a eso porque siempre asocié la región del Caribe a mujeres muy matronas, como decía, de esas santandereanas, a mujeres luchadoras, a mujeres muy poderosas. Entonces, todavía para mí, conectando con lo que esa es la memoria que me quedó a mí siendo niña y que no me han podido quitar. Es decir, no puedo dejar de ver al Caribe colombiano como... Y el Caribe colombiano entendiendo el gran Caribe, no solo el Caribe colombiano. O sea, aquí está conectado todo el Caribe. Lo que nos significa en términos de construcción de sociedad y de nuevas sociedades. Entonces... Lo hago mío, hago de eso también mi lucha, ¿no? Cómo no, en estos días en el Semillero de Genética y Sociedad escuchamos en los años 90 la voz de Leonor Salavata en un documental que ya los que están en Genética y Sociedad saben de qué hablo. Esas voces, las voces de los pueblos indígenas, de las mujeres y hombres, pero de los pueblos indígenas, por eso Leonor es mucho más que solo esa representante, es que es toda esta tradición, ni hablar de las campesinas, de las trabajadoras, de las obreras del mundo, por ejemplo, del petróleo. Entonces, todo eso es lo que yo conecto con estas luchas, para mí representa más eso que cualquier otra cosa. Ahora que pues, los procesos cambian y se transforman y pasan más cosas, pero para mí, por eso recuperar esa memoria, como lo planteaba la profe, claro, eso es fundamental de este día también, volver a recuperar la memoria. Para continuar, no sé si hay preguntas, dudas, alguien que quiera comentar algo, o continuamos ya como contando anécdotas o cosas relacionadas. Sería muy interesante hacer, si tienen preguntas o quieren contarnos algo, como esto del Día de las Niñas, que uno de profe hace una cantidad de cosas cuando está a veces esa es típica en los colegios, empezar a formalizarlo en los colegios. También se ha hecho mucho esto de reivindicar mucha de la memoria de estas mujeres está gracias al 8 de marzo. Si no se contara cada 8 de marzo, tal vez ya se hubiese perdido, ¿no? Gracias. Hola, buenos días. Yo tengo poca experiencia de la sede porque estoy en el primer semestre como contratista, pero sí conozco un poquito más como de este contexto en el cual nos encontramos. Y digo lo mismo que dijo una estudiante del módulo anterior cuando se refería a que ella vivía en un paraíso, es decir, que ella sentía, fue una experiencia que hicimos para que describieran cuál era la sensación de ellas cuando entraban acá a sus aulas de clase. Y ella decía que ella se sentía en un paraíso, que ella se sentía que todos la miraban igual, que los compañeros se trataban igual, que, mejor dicho, ella habló muy bonito de cómo siente la relación en la sede. Pero también hubo otro compañero que decía, sí, pero eso no es lo que hay allá afuera. Y es que allá afuera hay una profundidad de huellas culturales que están señalando para un lado distinto. Y lo peor es que, como decía la profe Yusmidia, no nos reconocemos en ese sentido como víctimas en aquellos asuntos o acciones de los chicos que puedan verse como de pronto violatorias de la autonomía, de la voluntad de una persona. Sin embargo, incluso, no sé si acá, pero allá en Barranquilla existe un movimiento llamado masculinidades conscientes. Las masculinidades conscientes están buscando el trabajo, están haciendo el trabajo de hacer precisamente conscientes a los jóvenes de cómo la crianza, incluso desde el hogar, les está predisponiendo a ciertas actitudes de machismo, de la cual ellos no son conscientes, pero que luego la replican a nivel de su formación en la básica, en la secundaria. Y ellos no son conscientes de que están replicando patrones que vienen de otro
de otro esquema, de otra generación, etcétera. Entonces, creo yo que ahí hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer y que se puede aportar, pero sobre todo viendo a los jóvenes. Una vez me preguntaba, un psicólogo decía, en un bullying, por ejemplo, a nivel escolar, el problema no es solamente el que está allí ejerciendo la acción, sino la atención o la forma como los espectadores están participando y avalando lo que aquel hace. Porque es en ese espectador donde él está adquiriendo como la fuerza y se siente potente porque está haciendo lo que aquellos no se atreven a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo mirar desde el punto de vista de la mujer a ese espectador que hoy nos está mirando, que se llama género masculino, y cómo entrar a ser conscientes ciertas actitudes que de pronto ellos están mirando como que son normales, son cotidianas, son culturales, son aceptadas, es decir, me las enseñaron, mi abuelo, mejor dicho, me las enseñó, ¿sí? Y creo yo que por ese lado podríamos construir mucho. Yo no sé si este modo de ver tenga relación con que yo toda mi vida he sentido mi cerebro como andrógino, y andrógino quiere decir que es un cerebro que intenta ser como muy neutral en ciertas cosas y empieza y comienza como a mirar los pros y los contras de algunas situaciones y de algunos movimientos. A veces cuestiono mucho cuando veo que solidaridad se confunde con complicidad, porque la gente piensa que ser solidario es ser solidario al 100% y por encima de cualquier consideración y de cualquier criterio. Entonces, eso era lo que quería decir, que podemos hacer mucho trabajo y que si queremos entrar en esa dinámica de que esto que hacemos aquí en aula sea replicado en otros ambientes, pues toca hacer trabajo fuerte. Gracias. Vale. Quiero decir algo más, me provocaron aquí, y está relacionado con la invisibilización y la autoinvisibilización, digamos, que son dos conceptos que pienso mientras escucho a Adriana y a la profe, y en el diálogo de esos conceptos pensados un poco desde Bogotá, pero que no encuentro una articulación, un diálogo con lo territorial, con lo regional. Y cuando hablo de invisibilización, es esa invisibilización que hacemos de la potencia de las mujeres de la región. ¿Cuántos acá, por ejemplo, conocemos a la potencia de María Varilla, más allá de la banalización y de lo poco que se ha estudiado la potencia de lo que fue María Varilla, por ejemplo? Y pensaba en mi abuela Petrona Martínez, una mujer que dejó a su tercer marido, un indígena chimila, porque ella decía que ella no estaba para ser manejada por hombres y que ella era una mujer liberal, o sea, en sus palabras, y feminista, en mi consideración, rebelde para su época. Entonces, ¿cuántas María Varillas, cuántas Petronas Martínez no la reconocemos? O también esas otras que deciden autoinvisibilizarse porque esta sociedad les impone eso. Entonces pensaba en un relato de y aquí voy a cometer una infidencia, de una persona muy cercana, a la que estimo, de una familia tradicional de Valledupar, que me decía: fui a Bogotá, tuve la fortuna de estudiar y de recibir clases del maestro Fals Borda y del maestro Umaña, y de compartir aulas con personas muy brillantes,
Luego me fui a México, intenté hacer mi posgrado y regresé a Valledupar, pero mis hermanos decidieron que yo debía ser una funcionaria pública y que debía invisibilizarme. Entonces, ¿cuántas Marianne Weber, digamos, en esta sociedad vallenata que es muy parecida a la sociedad cortesana de Norbert Elías? Entonces, uno, la invisibilización y otro, la autoinvisibilización. Entonces pensaba también en ese reconocimiento de autoras de la región. Hoy, por ejemplo, mientras todo esto está sucediendo, pensaba también en la potencia de Carolina Vargas, ¿verdad? Una firmante de paz muy cerquita aquí en Tierra Grata, que aunque no del Caribe, llegó al Caribe a sus 17 años y ha hecho unas aportaciones a los estudios feministas muy potentes, ¿verdad? Pero creo nosotros cometemos el error con frecuencia de invisibilizar, digamos, la potencia de estas mujeres, y otro es el problema al que se ven ellas enfrentadas cuando deben ser o cuando se autoinvisibilizan de manera consciente. Y esa es una reflexión que quiero dejar para esta academia, la Universidad Nacional de Colombia, sede La Paz, en esa búsqueda del reconocimiento de la potencia de esas mujeres que han hecho algunas aportaciones, pero que no las conocemos, que no las hemos estudiado suficientemente, y es allí donde invito, digamos, a ese diálogo de estos conceptos, de estas teorías, de estas categorías, para que se articulen con las mujeres, con sus particularidades en la región, mujeres indígenas, mujeres afros, mujeres negras, en fin, con todas las categorías que se desprenden de la categoría central. Esa es una reflexión que quiero dejar, profesora. Hamilton, yo te agradezco la reflexión y coincido contigo en que hace falta mucho por investigar y por reconocer. Solo quiero dar un pequeño aporte y decir que yo escribí un libro que se llama Regionalización y Movimiento de Mujeres, Procesos en el Caribe Colombiano, que hace un recorrido de los aportes de las mujeres indígenas, afros, campesinas y los aportes en el proceso de independencia desde el siglo XIX hasta el año 2000. Y allí recojo todas esas que tú has mencionado. Entonces quiero ponerlo al servicio de todos los profes, de todas las carreras, de todas las asignaturas, porque también se hace un recorrido sobre cómo ha sido la participación de las mujeres en la lucha por la autonomía y la regionalización del Caribe colombiano, en todo ese batallar, y cómo nació la Red de Mujeres del Caribe en 1994 y cómo han sido los procesos de integración con el resto del movimiento de mujeres a nivel de Colombia. Entonces, un pequeño aporte, todavía hace falta mucho, pero fue un inicio que dio cabida a abrir los estudios de mujeres y del género en la región. Profe, ¿está la biblioteca? ¿Está online? ¿Cómo lo podemos escuchar? Está online y yo regalé una copia para la biblioteca. Ah, bueno, porque esto lo vamos a usar en el curso. Sí. Yo quiero complementar que en el Laboratorio de Paz Territorial lo que reconocimos es que son las mujeres mayores y las mujeres jóvenes las que están liderando todos los procesos de reconciliación y de paz en la región. Yo creo que eso es visible, no es reconocido y no es divulgado, que es diferente, pero está ahí. Hay una segunda generación de hombres que tienen una sensibilización muy importante por los temas y que todavía no hemos logrado incluir mucho más en el movimiento feminista, y esa pues es una tarea para los movimientos feministas hacerlo. Pero está ahí, son las mujeres las que han logrado esta tarea. Claro, los hombres estaban en la guerra.
Son los hombres los que pusieron los cuerpos y las mentes para la guerra, y las mujeres fueron las que se quedaron al frente de la casa, de la familia, de las tierras y de lo poco que quedó, o las que se fueron con sus hijos para las ciudades para lograr salvaguardarlos. Entonces sí hay una muy marcada, digamos, tendencia de que son las mujeres las encargadas de todos los procesos de reconciliación y de construcción de paz desde lo pequeño. Eso me parece que es muy importante que lo reconozcamos, y me parece que es muy importante en la academia porque es con esas organizaciones con quienes se debe trabajar a futuro. Los procesos de paz y de reconciliación son justamente con las niñas y con los niños para que tengan efecto. Hola, hola. Listo. Bueno, la siguiente era como una anécdota, ¿sí? Una anécdota en relación al tema que se conmemora hoy. Bueno, yo tengo como una muy guardada en mi corazón, y es mi experiencia como promotora de la salud en 5 municipios del departamento de Arauca. Me recorrí los 5 municipios, sus colegios, sus mesas intersectoriales, y guardo en mi corazón cómo en esa experiencia me permitió conocer la potencia que tienen los jóvenes, las y los jóvenes, en ese caso de Arauca. Lo guardo en mi corazón porque es muy revelador para una persona entre los 12 y los 15, 16 años, que te digan, mire, existen unos derechos sexuales y reproductivos. Sí, usted puede decidir sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, puede decidir tener o no hijos, tiene derecho a recibir servicios de salud de calidad, a la talla de sus decisiones sobre su cuerpo. Sí, eso teóricamente es difícil de masticar, pero en el trabajo con los jóvenes ellos lo traducían en formas, en juegos, en material pedagógico para ellos mismos, que era revelador, y se les veía las sonrisas. Y digamos que parte de que yo llegara a la sede de La Paz a trabajar con los jóvenes como con tanto cariño, es porque ustedes heredaron el cariño que nació por los jóvenes de Arauca, que son chicas y chicos también víctimas del conflicto armado, también olvidados por el Estado, una población que en los colegios, digamos que estas actividades les llegan como programadas en cierto tiempo porque hay un proyecto, pero más allá de todo eso, de esas lógicas, compes y demás, eso queda y eso cambia vidas. Que estos mensajes lleguen y se interioricen en las prácticas de las mujeres y los hombres jóvenes, cambia realidades. Entonces, esa es una anécdota. La otra anécdota es llegando acá, cuando se empezaron a hacer los grupos de estudio en las asignaturas, en las primeras asignaturas del primer año de estudios generales. Bueno, veíamos la señalización, la ubicación de la sede, la serranía del Perijá, la Sierra Nevada de Santa Marta, que estábamos concéntricos, o sea, esto es comunidad indígena por los poros, ¿sí? Y comunidad afro por los poros, ¿sí? Entonces, está aquí adentro. Entonces, cuando estaban haciendo los grupos de estudio, los estudiantes indígenas me decían, profe, es que cuando vamos a hacer grupos de estudio, o nos toca con nosotros mismos o nos toca con los más malos, porque los que medio se resaltan en la clase creen que como son de Valledupar y del área metropolitana, pues no van a hacer grupo con los estudiantes indígenas, porque pues no sé, profe, creen que no podemos, no rendimos. Pues cuando llegó el papa de ese primer corte de estudiantes de comunidades indígenas, todos sobre 4.2, todos los estudiantes de comunidad indígena con un promedio superior a los estudiantes de Valledupar y La Paz. Entonces, eso a mí se me quedó en el alma y me dijo, o sea, esto muestra la disciplina que han tenido las comunidades indígenas para resistir la violencia, el conflicto armado, para resistir la aculturación y todos estos procesos de colonización que ha habido el Caribe también.
Entonces, les cuento esta anécdota para que puedan, si no lo han hecho, reconocer la riqueza que tienen de poder compartir su día a día con personas de comunidades indígenas o que en su núcleo familiar extenso son o han tenido abuelas o abuelos indígenas o que alguno de sus gajos culturales siguen presente en lo que hoy es su día a día. Sí, era como eso, profe. Ya, ahora sí. Bueno, mi anécdota va más como pensada en un proceso desde lo histórico hasta la actualidad, pensando en este día precisamente. Me pongo a pensar que de pronto en el territorio no hay una concepción del 8 de marzo, pero sí hay actividades, hechos que han marcado como esa importancia o el activismo de las mujeres. De pronto no se le da nombre, pero sí se hacen actividades que marcan un antes y un después en el proceso comunitario. Precisamente estoy pensando en mi abuela materna, que ella fue una mujer que empezó a liderar como el grupo de mujeres de la comunidad de Donachuy. Un proceso que no se realizaba en ninguna de las comunidades. En las comunidades siempre se reunían todos, ¿no? Hombres y mujeres. Ella empezó a ver que era importante que las mujeres se reunieran por aparte, hicieran sus actividades de tejido y en torno al tejido, pues hablar de cosas de mujeres, hablar de ese interés de resistir, ¿no? ante muchas cosas que sucedieran internamente. Entonces empecé a como encontrar ese recuerdo que después de que se volvió algo acostumbrado dentro de esa comunidad, empezó a reproducirse en las diferentes comunidades. Y siento que ella fue como una de las primeras que dijo como que las mujeres tenemos que reunirnos, tejer, ayudarnos entre todas en cada comunidad. Bueno, ahorita se ha replicado en muchas comunidades, en otras todavía no se realiza ese encuentro de mujeres que son cada 15 días los sábados. Ahorita en mi comunidad en Donachuy el encuentro también lo realizan los hombres, un sábado son las mujeres, al siguiente sábado los hombres y realizan actividades comunitarias. Entonces sí ha habido como ese activismo, si podría llamarse así, de que hay esa importancia, ¿no? de las mujeres en el espacio comunitario. De pronto esa es como la anécdota que siento que es importante de pronto contarla. Otra anécdota pues puede ser del proceso mío estando acá en la sede, ¿no? Y que de pronto contarles un poco del proceso que me llevó a estar de representante estudiantil ante el Consejo, el Comité de Asuntos de Género, junto a una compañera. Ella conoce mucho del tema, ¿no? Entonces me decía como que vamos a presentarnos para trabajar en esto, a mí me interesa, y yo como que, bueno, yo no conozco mucho, y no me he puesto a revisar nada, pero sí te puedo acompañar, nos podemos acompañar y sí me interesa conocer mucho. Entonces, bueno, ahí nos metimos en el cuento, como somos la primera representación, antes no había esta representación, ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? Y de construcción interna como para poder decir sí, yo estoy en representación de los estudiantes de la sede de La Paz. Ha sido un proceso que he ido construyendo poco a poco y que pienso que en lo posible pues es una actividad que requiere de mucha, de interiorizarse y de estar presente siempre,
Entonces, esas es como las dos mini anécdotas. Gracias. Bueno, estaba pensando qué anécdota. Y siempre se me viene la mujer que más admiro, más quiero y que más quiero en este mundo material, que es mi abuelita. Mi mamá Bertica. Nosotros somos de Boyacá. Mi abuelita es de un pueblito muy pequeñito cerca de Sogamoso que se llama Corrales. La capital de Boyacá es Tunja. Entonces a 1 hora y media queda Sogamoso. Y hoy en día 20 minutos a Corrales. Cuando yo era niña y hasta hace poco eran más de 40 minutos por la cantidad de huecos y bueno, un lugar muy, muy alejado, muy pequeñito. Hoy en día es famoso porque en diciembre ponen luces y es un lugar de turismo. Mi abuelita nos contaba, bueno, cuando mi abuelito y mi abuelita tuvieron 9 hijos, uno falleció de bebé, tuvieron 8 hijos. Cuando mi tía mayor salió del colegio, mi abuelito le compró una máquina de coser. Así, su máquina de coser para que aprenda a tejer mientras le llega el marido, básicamente. Y mi abuelita dijo no. Y esta mujer, no sé de dónde sacó esa fuerza y a escondidas se fue hasta Sogamoso. Y compró el pin de la Nacional para mi tía. Y a mi tía se la llevó a escondidas. Yo no sé cómo haría, porque es que no había ellos tenían carro, pero no había casi transporte, o sea, no sé cómo. Entonces se fueron a Sogamoso y mi tía se presenta a la Nacional a estudiar enfermería. Y ella pasa. Y ella es como, pucha, ahora ¿cómo vamos a hacer para decirle a su papá que se va a ir a estudiar en la universidad? O sea, no se va a quedar haciendo vestidos y a Bogotá. Entonces estas mujeres tienen el cuento de que mi abuelito estuvo convencido, yo creo que no hasta hace mucho, le dijeron, mire, es que los de la Universidad Nacional estuvieron mirando a todas las mujeres del país, a todas las estudiantes del país, y escogieron las mejores. Y Nancita es una de las mejores y le dieron un cupo en la Nacional. Y mi abuelito, sí, ay, qué maravilla. Sí, entonces toda que ella se vaya a estudiar a Bogotá. Entonces, desde ahí, mi tía Nancy se fue a estudiar enfermería y ellos siendo de un pueblo tan chiquito, yo los admiro mucho porque ellos le dieron estudios a todos mis tíos y a mi mamá, obviamente. Y por ella, yo siempre lo hablo con mi abuelita y le digo que por ella es que estamos nosotros acá, porque ya a veces dicen, no, qué maravilla que ustedes viajen, que conozcan. Y abuelita, si usted algún día no hubiera decidido decirle tantas mentiras a mi abuelito, no estaríamos acá. Entonces es como, en serio, es una admiración profunda que tengo por ella, por su decisión. No sé, en realidad no entiendo y a veces yo le pregunto como de dónde sacaba tanta fuerza. A raíz de eso mi mamá estudió, fue en la UPTC, ella pasó a la Nacional, pero mi papá le dijo, si usted se va a Bogotá, terminamos, porque allá está un hombre que la está acechando, entonces me pierde. Y mi mamá, no, bueno, se quedó en Boyacá. Entonces ella estudió, fue en Duitama. Y mi madre, incluso ella terminó su doctorado hace unos 15 años, siendo madre de 4, nosotros 3 ya grandes y mi hermanito chiquito terminó su doctorado. Y mis tíos, pues mi tía Nancy, la que se fue a estudiar enfermería, se casó con un chico que estaba estudiando allá en Bogotá ingeniería civil, también de un lugar muy alejado en Boyacá, y ellos fueron los que crearon el departamento de ingeniería civil en la UPTC, que ahorita es uno de los mejores del país, y mi tío acabó de ser rector, entonces, de la UPTC. Entonces yo tengo ese referente de una mujer que como sea sacó a sus hijos adelante, y nosotros somos el producto de esa mentirita piadosa. Entonces esa es mi anécdota. Bueno, muy complicado porque tantas cosas que no quisiera, tantos y tantos momentos, pero yo quiero contarles 2 historias porque en mi forma, en la metodología que yo he aprendido tratando de hacer antiantropología, eso que llamamos anécdota tiene que ver más bien con el lugar donde uno encuentra el conocimiento. Entonces es más bien que los invito como a unas reflexiones en torno a 2 historias, que no son historias, cada cual y son historias, son narraciones.
recuerdan que yo aquí empecé diciendo lo de confieso que he violado, conectado a Pablo Neruda con confieso que he vivido. Les recomiendo que miren eso porque es interesante. Hace un momento fue inevitable que el 8 de marzo, cuando el profe Hamilton habló de Falsborda, no pudiera dejar de olvidar una historia. Y con esto quiero hablar de que la lucha feminista no es un problema de voluntades, no es un problema tampoco de géneros, es mucho más compleja, realmente es una lucha emancipatoria muy, muy poderosa. Y es una amiga mía que quiero mucho, que es socióloga. Nosotros estudiamos en la década de los 90 en la Nacional. Y pues ¿para quién es un secreto que el maestro Falsborda? Y sigue siendo para mí un autor fundamental y sigue siendo una persona de una altura impresionante en lo intelectual, pero no deja de ser parte de la academia y de la tradición académica. Y alguna vez de mujeres contándonos historias, y gracias a los 8 de marzo y a estas fechas donde empezamos a contar esas cosas que nos pasaban en la universidad, yo empecé a contar, por ejemplo, cómo en las clases de biología, cuando empecé en la Nacional, era un problema estar uno sentado en el microscopio porque ciertos maestros llegaban y se le pegaban a uno y a uno le tocaba obligatoriamente, disimuladamente, pararse y quitarse. Mire, profe, lo que estoy mirando, para evitar, y lo naturalizábamos. Y cuando esta me dice, no, a mí me pasó, imagínense, yo tenía que hablar con el maestro Fals. Y voy, pues imagínense, severa autoridad. Y él estaba a un lado de la mesa y yo al otro. Y las mujeres saben a qué me refiero, eso que sentí, Y para poder hacer la consulta con el maestro, él ya nos contaba que le tocó estar caminando alrededor de la mesa de juntas, literal, evadiendo al maestro Falsborda. Esa es una historia. Y la otra historia es, siendo yo profesora, empezamos en la licenciatura en Artes Escénicas por una serie de razones, gracias también a los 8 de marzo y a todo esto, a organizar como grupos de trabajo feminista. Y algunas estudiantes me dijeron, profe, hagamos algo. Y dije, listo, bien, empezamos a reunirnos. Y una de las primeras reuniones fue, ¿cuál es el sentido? ¿Quiénes somos aquí? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Dónde nos paramos? Y el grupo se nos desbarató por una postura de una de las compañeras, que fue, ella nos dijo, a este grupo solo pueden entrar personas con útero. Y las demás quedamos, ¿cómo así? O sea, solo personas con útero. Volvimos a la definición biológica y entramos a un debate muy fuerte que todavía está muy presente en el mundo feminista. Y llegó al punto que yo, como profe, que la verdad no tengo ni idea qué hacer frente a esto, porque no, a mí todavía, no sé, puede que esté completamente equivocada, pero para mí era muy difícil pensar eso como un criterio para un trabajo feminista. Me costaba mucho. Entonces, ¿qué hacemos un día? Aquí solo entran mujeres con 2 piernas, o personas con 2 piernas, aquí solo entran personas, yo soy miope, solo miope. ¿Cómo? No sé, no estoy diciendo que eso diga algo o esté significando algo, estoy diciendo, eso me pasó, esa es la hora que yo sigo así, como que quien me ayudó a entender un poco lo que pasaba ahí fue todas estas personas que empiezan a hablar del binarismo, ¿sí? Y empiezo a conectar eso con también la noción de par que me enseñaron las mayoras guambianas, y empiezo a mirar que esta lógica hombres, mujeres en las que nos meten binaria, como que el feminismo da esa lucha. Entonces quería contar más que anécdotas esas 2 historias que para mí siguen siendo muy importantes de seguir reflexionando. Y una porque acaba esta lógica muy patriarcal, muy masculina del gran patriarca ahí que es perfecto, puro y santo, podría ser Neruda o Fals. Y la otra que, bueno, ¿y qué es eso? A mí, la verdad, y alguna vez aquí en una conversa yo decía, a mí todavía me está costando la comprensión del concepto mismo mujer.
entiendo todas las construcciones socioculturales, todo lo que hay allí, eso digamos, racionalmente lo entiendo, pero esa definición esencialista a veces me complica. Como decía, no creería tanto en un cerebro andrógino, pero sí, ¿cómo será eso? En una época se planteó eso, ¿no? Que el cerebro de la mujer sea más pequeño, y con eso se trató de justificar una cantidad de cosas, pero me asustó esto cuando llegué a esta lógica de personas con útero. Y entonces, ¿qué son los otros? Personas con pene, ¿cómo? No sé, y eso para mí eso sigue siendo un debate que no está resuelto. Les cuento anécdotas porque a ver si me ayudan a resolver y a enfrentar toda esta cantidad de cuestiones que creo que días como este nos permiten por lo menos pensarlo. No sé, esas eran mis historias, no estuvieron tan divertidas, qué pena. Qué pena ponerme cansona con haber además hablado mal del maestro. No mal, haber contado una anécdota sobre él. Que cómo derrumbamos nuestros ídolos, no hay derecho. ¿Anécdotas? ¿Alguien que nos quiera comentar algo? No precisamente una anécdota, sino que retomar una cosa muy interesante que ocurrió aquí en la sede de La Paz cuando se abrió, y es que la sede de La Paz tenía ingreso paritario. Y era una acción afirmativa, una discriminación positiva muy importante con las mujeres de la región, que desafortunadamente la sección jurídica de la universidad quitó. Y ese ingreso paritario permitió igualdad de ingreso para hombres y para mujeres en los primeros semestres, 2019, 2021 y esos dos creo que ya en el 2021 a mediados lo quitaron. Y nunca entendimos por qué la justificación jurídica para quitarlo, porque realmente es una discriminación positiva para una región en la que por supuesto los hombres han tenido muchísimos más beneficios en la educación que las mujeres. Entonces esto solamente para retomarlo, es una información histórica ya de nuestra sede, es la única que la tuvo en su momento, y permitió entonces que hubiera un mínimo de igualdad, más o menos 45-65, 45-55 en los programas que hasta ese momento, y que desafortunadamente después del 2022 se ha perdido en la sede. Profe, ¿cómo ha cambiado el ingreso? Buena pregunta, tenemos que revisarlo. Pero quiero, sumado a eso, sí, cuando la profe Yusmedia presentó el informe de la investigación, yo recuerdo, estaba recién llegadita y fue una de las personas que contactaron para eso. Claro, la sede entre ese momento y ha cambiado cantidades. No sé, es mi percepción. Puede que la percepción puede estar completamente alterada por 1000 razones, entonces no digo que sea una verdad, es mi percepción. Pero entre ese momento en el que llegué y el ahora, yo siento que se ha perdido esta inquietud sobre género, clase y raza, que era muy clara, al menos cuando yo llegué. Es decir, de las cosas que a mí más me gustó, me encantó, me enamoró, me apasionó con la propuesta de la sede, más allá de ser profe de la universidad, que era maravilloso, era que era una sede que se estaba parando en una postura bien importante para transformar la Universidad Nacional. Y yo percibo, siento, intuyo, como si estuviéramos caminando lentamente, no sé, de pronto no sea tan lento, como para atrás en eso. Es decir, como que esa primera propuesta fue arriesgada, fue como una abuela que dice, pues me voy como me toque, me le escapo, me le vuelo, entonces allá, señora Universidad Nacional, pero es que esta sede, y en eso incluso alguna vez lo conversé con unas profes, era muy femenina, no solo por la presencia de mujeres, sino por la concepción misma. Era como que aquí somos tercos y de allá para acá he sentido como un pere. Se le apareció el marido por ahí y le dijo, espere que me tocó, y siento que nos ha tocado empezar como a
por acá un poquito, por acá otro. No sé, puede que esté completamente errada en la percepción, puede que por el contrario estemos mucho más adelante, ya estemos logrando el viaje hasta el centro, pero yo sí percibo eso y creo que uno de los elementos que me llevó a pensarlo fue ese con la admisión paritaria. Ese es uno, pero esa es mi percepción y por eso sí sería muy interesante un estudio así más de este proceso, por ejemplo, en un momento determinado de evaluar ese proceso. No sé, lo he sentido así. No sé si tengan opiniones sobre el tema, debates, contradicciones, apuestas. ¿Algo más que quieran contar? Pues yo no quiero hablar de la sede, de esta sede, pero pues la profe Yusmidi habló del caso de filosofía, pues del profesor de filosofía, Porfirio Ruiz, que fue destituido, y me parece que es la ocasión de hablar de ese caso terrible que tuvimos que vivir muchas estudiantes de filosofía. La anécdota, digamos, concreta que quería contar es que un día recibí un correo en el que un ex compañero mío me pedía disculpas. Era un correo bastante extenso en donde hablaba de muchas situaciones que se presentaban cuando nosotras, pues, cuando estudiábamos con él, en donde él aceptaba que en muchas ocasiones permitió que no se nos diera la palabra, que presenció ocasiones en que se nos humilló, una cantidad de cosas que ustedes pueden imaginarse. Y que este profesor, en el que este profesor fue, digamos, uno de los actores principales, un departamento en el que no había profesoras hasta el año 2013 tal vez, cuando yo estaba saliendo, un departamento en el que realmente las mujeres no tenían voz ni voto, en el que para que le dieran a uno la palabra de verdad tenía que imponerse y pegarle a la mesa prácticamente, en el que este profesor, por ejemplo, se paseaba con un séquito de estudiantes hombres alrededor y en el que las mujeres no podían hacer parte del grupo de estudio de este profesor y de filosofía antigua en general. O sea que las mujeres nos teníamos prohibido ese campo de estudio, ese tema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que, bueno, en un momento empezaron hace ya varios años, varias estudiantes y excompañeras mías empezamos a recoger testimonios de esa violencia de género en el departamento y creo que a raíz de eso también como que empezó a generarse toda una serie de discusión, entre los estudiantes empezó a generarse una serie de discusiones que yo creo que dieron paso para que dos estudiantes muy valientes pudieran denunciar a este profesor y se llegara a esto. Entonces creo que es trabajo de todos como reconocer esas microviolencias en el salón de clase que ocurren en toda la universidad todos los días sin darnos cuenta. Es muy importante, digamos, ahorita que estaban preguntando qué me gusta y qué no me gusta de este día, pues me gusta que profesores como el profesor Hamilton participen de la discusión. No me gusta que haya silencio por parte de los otros profesores. No me gusta que no se dé la ocasión para que hagan como este compañero mío un ejercicio de reflexión y de hablar de sí mismos. Porque muchas veces cuando los hombres hablan, pues hablan, reconocen a algunas mujeres que han tenido talentos y que han hecho cosas, pero no hablan de lo que ellos han hecho y cómo en ellos ha cambiado esa percepción a través del tiempo. Y eso es muy importante para que nosotros también nos sintamos reconocidas, pero también para que ellos reconozcan el lugar que ocupan actualmente y den ejemplo a los otros hombres que tienen alrededor. Entonces, esa era mi reflexión para hoy. Y por favor, sí, que estemos muy atentos en nuestros salones de clase, las relaciones que se establecen entre los jóvenes y las
entre los chicos y las chicas, en esas microviolencias que se siguen manifestando y en la que nosotros podemos incidir con nuestra intervención como docentes o como estudiantes. Gracias, Paula. Pues intentando unir un poquito como esa reflexión de qué nos pasa como sede, pues pienso que habían unas mujeres en un principio también cuando yo llegué a la sede muy fuertes, unas profesoras que nos mostraron unas aulas de clase, una forma, un modelo y unas discusiones y justamente unos temas. O sea, recuerdo yo pues admirar mucho a la profesora Marcela, a la profesora Yusmí, a la profesora Lucía, a la profesora Claudia, a la profesora Olga Luz, las que iniciaron esta sede, porque tengo entendido que en su mayoría el primer grupo fueron mujeres, estaba también el profesor Gastón, quienes más fueron desde ese inicio, pero era un grupo de mujeres profesoras que venían con unas experiencias recogidas y enriquecidas y nutridas en diferentes lugares que pusieron aquí, ¿sí? Y ese fue como el inicio, ese fue la tierra nutrida, donde se sembraron muchas semillas. Entonces yo entendí esos primeros ejercicios como que era lo que yo también tenía que hacer en la aula de clase. Y lo he asumido, pues digamos, en las experiencias que he tenido con las diferentes asignaturas como algo que siempre hay que, de lo que tenemos que hablar. Pero entonces, pues, le boto, digamos, la pregunta a mis compañeros, a mis colegas, hombres, ¿cómo lo han hecho? Porque también es un asunto importante. ¿Cómo presentamos un modelo a nuestras estudiantes mujeres de pronto de un posicionamiento, una reflexión de sujetas políticas? Pero los que tienen la responsabilidad de ser ejemplos posibles, ¿no?, de hombres diversos, ante esta pregunta tan grande que tenemos como sociedad de acompañar las diferentes formas, los diferentes mundos posibles que estamos creando, pues son ustedes. O sea, somos nosotros, somos un referente. Entonces, pues eso, quisiera saber si alguno de pronto, desde su entendimiento, desde su lugar de enunciación de los retos que tiene también como ciudadano, como esposo, como compañero, como hijo, como hermano, con mujeres que ahora demandamos en una sociedad otra forma de ser entendidas, de ser tratadas, de ser reconocidas, pues cómo lo traducen en el aula de clase, ¿no? Gracias. Una anécdota. Buenos días. Cerca de la conversación entra mi mente una forma de reflexión sobre lo que es el 8 de marzo, y es verlo como un hecho histórico que nos invita a reflexionar sobre las luchas tanto laborales y políticas que han tenido a través de la historia, y cómo nosotros como estudiantes asumimos esa historia como una historia que nos permite el interiorizar lo que hacemos y el entender que dentro de nuestras conductas sociales como hombres, errores que cometemos en ciertas ocasiones en nuestro campo social, pero cuando entramos en la universidad, como le mencionaba, lo vemos como un campus seguro. Entendemos que hay unas diferencias marcadas que debemos de comprender, respetar, pero también dentro de nuestro inconsciente hacemos cosas o actos que no conocíamos, pero dentro de nuestra cultura es muy marcada a través de la reproducción, a través del lenguaje, a través de actos, tanto música como incluso la forma jocosa que nos relacionamos con nuestras compañeras. También sabemos que hay unas limitaciones que a veces las trascendemos, pero a través del conocimiento y entender que estas luchas históricas que se han llevado durante mucho tiempo nos ayudan
a reflexionar un poco de lo que verdaderamente es ese ámbito, es desde este entorno, no solamente el entorno académico, sino de lo exterior, de lo que está afuera, de cómo nos relacionamos de una forma no segura en su totalidad, pero sí con respeto, pero sí entendiendo que hubieron muchas consecuencias para poder llegar hoy y verse marcado este 8 de marzo, en el cual representa mucho de las mujeres, pero también representa una opresión de parte históricamente de los hombres, y hoy en día también nosotros como estudiantes también la seguimos replicando en unas acciones totalmente diferentes, en un entorno totalmente diferente, que marca unas pautas bien específicas, que son el diálogo comunicativo, el diálogo de empatía, y el diálogo de entender que esas diferencias marcadas nos hacen entender que nosotros reproducimos esas violencias. Cuando empezamos a darnos cuenta que nosotros reproducimos esas violencias de unas formas diferentes, también empezamos a comprender que desde esas diferencias marcamos cómo este hecho histórico puede ser una reproducción tanto de un diálogo cercano o un diálogo que nos separa cada vez más. Entonces, cuando empezamos a ver que esa brecha se va abriendo, o empezamos a entender que esa brecha la podemos ir cerrando, con unos movimientos diferentes, como ya lo mencionaba la profesora anteriormente, que hay unas organizaciones de los hombres que se invitan a repensar desde la historia y entender que hay unas situaciones de reproducción totalmente diferentes. Gracias. Quiero responder también a esa discusión, a esa provocación, diciendo que, bueno, como varias cosas, la construcción de lo binario también está soportada sobre la construcción de relaciones hegemónicas. El segundo sexo es un clásico que tenemos que leer todos los individuos, hombres, mujeres, como se define en ese clásico feminista el segundo sexo, ¿verdad? Pensaba, Paula, en lo que preguntabas, ¿no? En lo que provocabas y en la construcción desde el feminismo estructural, cómo estamos formados desde la casa, el colegio, la universidad, cómo se construyen esas relaciones sociales hegemónicas, ¿verdad? Que responden a esas deconstrucciones biológicas, Adriana, precisamente, y que explicita muy claramente el segundo sexo. Y yo creo que el diálogo no es de yo con yo, sino yo con el otro, ¿verdad? Creo que hay que sacar la discusión hacia afuera, involucrando también al individuo hombre. En estos días, a manera de anécdota, unas estudiantes me presentaban un trabajo sobre las relaciones patriarcales en la construcción de relaciones hegemónicas, y los testimonios o las evidencias empíricas que traían eran testimonios de mujeres. Entonces yo les decía, pero saquemos la discusión y también vamos a traer testimonios de hombres, y pensémonos desde las nuevas masculinidades y articulemos esta discusión con nuevas masculinidades. Yo creo que eso de alguna manera ayuda a interlocutar con el otro, ¿verdad? Creo que responde de alguna manera a la pregunta que hace. Entonces es empezar a caminar en eso que se conoce como las nuevas masculinidades. Algo a la incitación que hace la profe, y es esa tarea no es solo para los profes hombres, es decir, las mujeres también tenemos que pensarnos ahí, o sea, ¿qué hacemos? Porque esta idea un poco que uno por estar catalogado como mujer ya asume, ya hace todo, pues no, para nada. Nosotros también encarnamos, por supuesto, las relaciones patriarcales. Entonces les quiero contar una anécdota ahora, escuchando a Franco lo que decía, me acordé de algo, una imagen que para mí fue, que esto es muy complicado. Yo tengo una relación de pareja, no la monto que está deconstruida ni nada, está atravesada por patriarcado, por machismo, por todo. Yo todavía me siento a veces mal por ser la que trabaja y no estoy pendiente del alimento, de cuidar al muchachito este. Además me siento muy mal porque él es menor que yo y entonces la carga pesada
claro, ¿no? Aprovechando, bueno, ya ustedes se imaginan los chistes, el chisme y la cosa. Pero hay una imagen, no, eso creo que fue antecitos del confinamiento, de la pandemia, de la epidemia, cuando salió el versito de las tesis, sí, de las chilenas, el violador eres tú, con toda una coreografía y que está sustentado en lo de Rita Laura Segato. Eso obviamente en la universidad fue un boom, ellos trabajaban en la pedagógica en ese momento y estaba sonando todo el tiempo, ya estábamos trabajando algo sobre eso y era todo el tiempo el violador eres tú, y la imagen que yo digo, aquí algo pasa, o sea, yo no podré ser deconstruida, todavía mi relación es repatriarcal y todo lo que quieran, pero llego yo de trabajo y está mi compañero cocinando con el delantal y cantando, el violador eres tú. Y yo, ¿y usted qué? Y no, y empezamos mamando gallo a hablar de las tesis. Y además porque él dice, viejas pendejas, ¿qué es eso? O sea, era muy interesante porque era... y es la invitación con los compañeros, es que no es que se trata que tengan que decir algo correcto, porque en una charla algunos compañeros nos decían como que es que ahora nos da miedo hablar, no, o sea, sí, yo les dije, es bueno que tengan miedo por una razón, es que están viviendo un poquito de la experiencia que hemos vivido las mujeres durante todo el tiempo. Hablen con cualquier mujer, la que ustedes quieran, y les aseguro que todas las mujeres hemos aprendido a ser muy cuidadosas cuando hacemos intervenciones. A mirar con mucho detenimiento todo, a leer, a ser muy cuidadosas, porque si subimos mucho la voz y nos ponemos así, no, pues ya empezó la histérica. Si hablamos pasito, ay no, qué débil. O sea, casi que todo lo que hacemos tiene 1000 lecturas. Entonces hemos aprendido mucho en todas las... Eso ya es casi que lo llevamos, es parte de lo que socialmente nos ha formado. Entonces somos muy cuidadosas cuando decimos algo. Y además... también muy claras en mi objetivo. Y de pronto, este movimiento le está pidiendo a la gran mayoría de los hombres que han tenido mucho más privilegio para expresarse mucho más libremente, a que ahora cuando se exprese tenga un poquito de cuidado. Y entonces a eso ahora lo llaman, nos da miedo hablar, nos da miedo expresar. No, cuenten qué pasa, qué sienten, cómo es. Pero sí tienen que asumir lo que decía el compañero, es decir, es que esto lo cambiamos juntos. Y aquí todos tenemos que transformar eso. Y para mí esa imagen no sé, ya eso creo que fue un logro, al menos en mi vida personal, encontrar a mi compañero cantando y apropiándose así de las tesis de Rita Laura Segato. ¿Alguien más? La incitación, no sé si para otro compañero o compañera. Compañeras de la mesa. Bueno, profe, pues yo creo que podemos ir cerrando, si no hay ninguna otra intervención, el espacio del conversatorio. Desde mi rol de acompañamiento, tengo que decir que si bien la responsabilidad de la universidad es atender los casos de violencias basadas en género y violencia sexual, la prevención de esas violencias es tarea de todos, todas, sí, y todes. Sí, o sea, para que este realmente sea un espacio seguro y no estemos... de pronto reproduciendo dinámicas polarizadas de yo ejerzo violencia hacia ti y tú ejerces hacia mí y así vamos golpeando y violentando. La tarea es de todos. Entonces, bueno, si no hay ninguna otra intervención, pues los invito a generar esa toma crítica del ágora a las 11. Y le voy a dar la palabra a Seinibin para que les invite a el Círculo de la Palabra que está convocado a la 1 de la tarde. Sí, entonces para que nos acompañemos a la 1 de la tarde acá en el Ágora, en el Círculo de la Palabra. Iremos a hacer actividades que les contamos ahí cuando estemos en el evento. Entonces, invitados todos los profesores, los estudiantes, las profesoras. Gracias. Universidad Nacional de Colombia.
proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.